Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama independencia judicial en el Poder Judicial de la Federación. Este es un tema que hemos estado conociendo a lo largo del cuatrimestre en nuestra licenciatura en Derecho en la materia de Derecho Internacional. Así es, este tema, como ya mencionó mi compañera, fue dividido en 4 partes y distribuido por cada uno de los integrantes del equipo, que está conformado por Carolina Espinosa, Mari Carmen Torres, Andrés de Vildox y una servidora, Vanessa Lugo. Continuando con lo mencionado en la introducción, nosotros vamos a hablar sobre la independencia judicial en el Poder Judicial de la Federación. Para comenzar, les voy a comentar unos puntos importantes sobre este tema, que son: ¿qué es la independencia judicial? ¿De qué trata? Aspectos importantes que debemos entender como equipo y como compañeros de la licenciatura para tener muy claro este tema, que es muy importante en el derecho internacional. Primero, la independencia judicial, ¿qué es? Es una fórmula para que una posible correcta situación o actuación en la que se ve involucrado el juzgador, no un fin, sino un instrumento al servicio de la justicia. Es una cita de un autor que nos menciona qué es la independencia judicial, pero al igual que este autor, existen muchos autores que definen la independencia judicial como de distintas maneras, pero siempre a un mismo sentido. Es decir, la independencia judicial es una garantía institucional para facilitar que los poderes judiciales cumplan con sus tareas constitucionales de proteger y garantizar nuestros derechos. Es decir, la independencia judicial es una potestad, una obligación que tiene el juzgador de ser parte de una democracia en cuanto a la toma de decisiones en el Poder Judicial. Algunos antecedentes de la independencia judicial es en Francia, cuando el poder de juzgar se consideraba algo terrible, por lo que debería de recaer en una clase o profesión y mucho menos en un jurado. Es decir, en Francia consideraban que el poder, la independencia judicial era algo que no era correcto, no estaba bien visto por la sociedad, porque se decía que el poder no podía caer en un grupo de personas y mucho menos en una sola persona, que en este caso es el juez. Como les comentaba, no obstante, la idea de la independencia judicial permaneció durante muchos años más en Francia, como les mencioné, y tanto el nombramiento de los jueces por medio de elecciones como la institución al jurado popular se vieron con gran escepticismo por el pueblo francés. Para continuar, les voy a mencionar algunos niveles o especies que tiene la independencia judicial. Pero antes de decirles esto, quiero retomar lo que estaba mencionando anteriormente. Este excepcionismo que les mencionaba anteriormente es un término que en Francia se manejaba para muchas tomas de decisiones en cuanto a esta independencia judicial. El pueblo y los gobernantes estaban muy arraigados a las ideas que tenían, es por eso que no se permitían la entrada a este nuevo sistema. Y para continuar, bueno, ya les voy a mencionar los niveles y especies de independencia judicial que les iba a decir, que son la personal, el colectivo y el interno, pero cada uno se refiere a algo distinto. La independencia personal consiste en el conjunto de características derivadas de una situación en la que la Constitución coloca al juez individualmente, considerando que éste va a proteger las presiones ejercidas por los otros poderes políticos. Es decir, el juez va a fungir como un protector de los derechos de la sociedad frente a los otros poderes políticos, que sabemos que los poderes son el poder ejecutivo, el legislativo y, bueno, en este caso el judicial va a regular las actuaciones de esos otros poderes. La independencia colectiva tiene que ver con la protección de la judicatura en su conjunto frente a los demás poderes. Esta independencia no solamente va a recaer en el juez, sino que es algo, como su nombre lo dice, colectivo. Va a proteger, el Poder Judicial va a proteger de igual manera el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en conjunto. Y la independencia interna nos dice que ampara al juez en su individualidad frente al resto de la estructura judicial. Este tipo de independencia, esta especie de independencia, va dirigida a la protección individual del juez, no frente a los otros poderes, sino ante su propia toma de decisiones. Bueno,
Otro punto muy importante es qué es el Poder Judicial. Para que podamos entender la independencia judicial tenemos que saber qué es el Poder Judicial. Algunos servicios públicos esenciales del Estado que actualmente, o sea, contemporáneos, actualmente son muy importantes para nuestra vida en sociedad, son el conjunto de factores sociales, económicos, culturales que deben combinarse en una función que puede calificarse de política. Es decir, la economía, las acciones de la sociedad, los factores políticos son muy importantes para poder definir la independencia judicial y el Poder Judicial de la Federación. Y todas estas actuaciones recaen en los servidores públicos que son quienes nos representan, quienes representan a nuestras dependencias, a las dependencias que nosotros elegimos, a los partidos políticos, que de ahí emana toda esta organización. Ahora, ¿cómo se compone el Poder Judicial? Una vez que lo definimos, tenemos que saber cómo está organizado, quiénes conforman el Poder Judicial. Primero tenemos que saber que el Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia, que es el órgano mayor de competencia para las situaciones sociales, económicas y políticas que les mencionaba anteriormente. También se deposita en un tribunal electoral, que sabemos la importancia de las decisiones electorales y de esta materia, ya que es ahí mismo donde se plasma la democracia en la cual nosotros vemos reflejados nuestros derechos. En tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito, que sabemos que son los órganos a los cuales podemos acudir para presentar nuestros amparos y otros medios de defensa que tenemos para proteger nuestros derechos civiles y políticos. También es importante que sepamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de 11 ministros y funciona en plenos o en salas. Gracias. Bueno, para continuar con esto, yo les voy a hablar de las problemáticas de la independencia judicial. Una de ellas son la relativa prohibición de ser removido de su cargo. Esto es salvo por el procedimiento sancionador previsto en la ley. Todo esto ha creado bastante controversia porque se ha visto mucho en la sociedad. Por otra parte, el traslado contra la voluntad del interesado de un puesto judicial a otro, que nos lleva a lo primero, que es cuando se remueve. Perdón que te interrumpa, compañera. Este tema, el tema que acabamos de ver sobre el traslado contra la voluntad del interesado es una de las problemáticas más importantes, porque este poder que se les da a los jueces y al Poder Judicial es algo que llega a ser muy acaparador para los otros poderes. Entonces, algunas veces los funcionarios públicos que mencionamos anteriormente no tienen la fuerza, no tienen la firmeza en la toma de sus decisiones, y a veces el Poder Judicial es un órgano muy acaparador que no les permite ser constantes y tener una fuerza en sus decisiones políticas. Así es. Como podemos ver, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado está integrada y se organiza bajo unos principios que son orgánicos como garantías judiciales, y estos principios se los voy a decir siguientemente: la independencia del Poder Judicial, la desaparición de la inamovilidad judicial, también la selección y preparación profesional de magistrados y jueces y la autonomía del Poder Judicial. En este último podemos poner, por ejemplo, lo que pasó hace poco, toda esta controversia, donde el presidente actual les quiere quitar no el poder, sino que quiere bajar salarios, pero tenemos que recordar que los salarios en este ámbito son altos para evitar
la corrupción. Entonces este puede ser un claro ejemplo de que es un órgano autónomo y el presidente viene y quiere quitar todo esto, entonces está en alguna parte, ¿cómo se podría decir? Violentando su autonomía, que no debería de ser, porque hay motivos y hay los porqué del todo. Como mencionabas, estos funcionarios a los que se les quiere reducir su salario son personas que cuentan con un sueldo que los hace, como dice mi compañera, verse alejados de todo tipo de corrupción, de todo tipo de cercanía a algún tipo de delincuencia organizada. Entonces es muy importante que entendamos este punto, porque no solamente es conocer los principios de independencia, de transparencia, todos los que mencionó mi compañera, sino que el porqué de todo esto, el porqué de la toma de decisiones del presidente electo, etc. La administración de todo esto es la vigilancia y la disciplina del Poder Judicial de la Federación, con una excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Suprema Corte va a estar a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, es la única excepción. El Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con una independencia técnica para gestionar y para emitir sus resoluciones. Ok, el Poder Judicial de los Estados se ejerce por los tribunales. La independencia de los magistrados y de los jueces en el ejercicio de sus funciones está garantizada, por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados. Bueno, aquí vamos a mencionar que todos los órganos que integran el aparato gubernativo de los estados es el menos estudiado es el judicial. Bueno, llevando a los antecedentes, la creación de los primeros tribunales, de los colegiados de circuitos, todo esto de la creación de los primeros tribunales de circuito se inicia con un proceso de descarga, donde las labores de la Suprema Corte, a fin de permitir su paulatina concentración en los asuntos judiciales de mayor importancia. O sea, el antecedente es la creación de esos tribunales. Y bueno, vamos a continuar con otros temas a continuación. Bueno, y para continuar con el tema de independencia judicial, la independencia judicial supone que, a pesar de que es pues innegable que sin contar con sistemas judiciales que sean capaces de proporcionar certeza y seguridad jurídica, es decir, que tengan comportamientos previsibles, costos razonables de acceso y que estén relativamente ajenos a la corrupción o cualquier reforma económica destinada a fracasar. O sea, esto es lo que supone la independencia judicial. También que la falta de estudios teóricos sobre los órganos jurisdiccionales quizás se deba a que las experiencias de apertura y la liberación económica que han realizado muchos estados latinoamericanos en las últimas décadas hagan falta de la independencia judicial. Y sin embargo, todo esto, la extensión y la progresiva implantación del modelo del Estado constitucional ha supuesto mutaciones interiores dentro del Estado y exteriores al mismo para el sistema jurídico mexicano. Pero de todo esto, ¿qué es lo que nos mencionan las jurisprudencias de los expertos mexicanos? Bueno, pues las garantías de autonomía e independencia judicial pues son unos grandes instrumentos respecto de
el derecho humano a cómo nosotros accedemos a la justicia. También los jueces y los magistrados de los poderes judiciales locales pues percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su cargo, así como mencionaba mi compañera Mari Carmen, que el presidente actual le está dando una iniciativa para reducir los sueldos de los jueces y magistrados. Pues esto es lo que nos iría contrario a ley, ya que pues la jurisprudencia nos menciona de que los jueces y magistrados siempre percibirán la misma cantidad durante su cargo. Y bueno, esto garantiza la independencia y autonomía judicial, ya que evita las preocupaciones de carácter económico de las personas que trabajan en el Poder Judicial. Y pues bueno, la independencia judicial, hablando ya en términos más genéricos en México, apunta sobre una realidad conquistada por los jueces mexicanos. Esto es que pues la idea de independencia judicial se vincula estrechamente con la idea de Estado de Derecho como uno de sus elementos esenciales. O sea, la independencia judicial es siempre Estado de Derecho, o sea, es lo que más nos importa. Y pues en un significado más amplio de la independencia judicial es que la impartición de justicia nunca debe estar supeditada a los órganos del poder político, jamás. Por eso necesitamos que sea independiente y que no pertenezca a ningún tipo de partido político. Algunos aspectos sobre la composición y la estructura del Poder Judicial de la Federación y sobre los elementos constitucionales que componen el modelo mexicano de independencia judicial son 4, en lo que se encuentran los cargos públicos electos en elecciones libres, imparciales y sobre todo frecuentes. El aspecto número 2 es que la garantía del ejercicio de las libertades y goce de los derechos fundamentales. Y como aspecto número 3 tenemos que la participación sea efectiva y que sea de todos los miembros de la sociedad en los asuntos nacionales. Y como último punto tenemos el equilibrio de poderes, como ya mencionó mi compañera Carolina, el equilibrio de los poderes, que es el poder legislativo, el judicial y legislativo. Y bueno, para concluir con este tema, el Poder Judicial en México, en las circunstancias históricas que pues, ha atravesado el país, ha asumido de manera definitiva su carácter de poder y ha comenzado a influir de manera importante en el desarrollo nacional. Podríamos decir que es un modelo bebé, es algo nuevo en el país, porque antes no se implementaba de esta manera. Incluso a nivel internacional, el tema del papel del Estado y sus instituciones se ha centrado con pues cierta relevancia en la arena de los debates, de manera de tal que pues se han hecho planteamientos de cambios institucionales, dentro de los que se inscribe el sistema judicial como poder del Estado y como tarea esencial pues de nuestro gobierno. De acuerdo, y por mi parte yo voy a explicar concisamente cómo está conformado. No sé si recuerdan anteriormente, la compañera Carolina explicó un poco, una breve parte de cómo está conformado el Poder Judicial y su independencia. Mi parte va a ser adentrarnos en esta sección y explicarlo. Que bueno, para poder comprender, el Poder Judicial se desempeña principalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el papel independiente, es el papel que desempeña, y de él nace todo el organigrama que ahorita voy a explicar brevemente, y también lo que son los requisitos para poder ser parte del Poder Judicial. Que bueno, brevemente, como dijimos, en México está dividido por lo que es el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y nosotros vamos a hablar estrictamente en el campo de lo que es el Poder Judicial. El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita precisamente en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se rige la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un tribunal electoral, y los tribunales colegiados unitarios de circuito y los juzgados de distritos. Estos son los que engloban el Poder Judicial de la Federación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada, como recién había comentado mi compañera Carolina, por 11 ministros y sus principales funciones son en pleno o en salas. La competencia de la Suprema Corte de Justicia, que es en pleno o en salas, como recién comenté, están están empaquetadas, por decirlo así, en lo que es el Tribunal de Circuito y en los juzgados de distrito y en los tribunales electorales. Así también como nacen sus responsabilidades para hacer correcto el funcionamiento de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que nos rigen y disponen en ellos las leyes que conforman la Constitución que se establece y la cual es la Carta Magna que nos rige. Para el seleccionamiento y el nombramiento y poder desempeñar poder desempeñar un trabajo en el Poder Judicial, el margen de cualquier política y partidista es el nombramiento por la Suprema Corte de Justicia, lo que quiere decir que esta Suprema Corte de Justicia va a nombrar los que van a ser los 11 ministros de la Suprema Corte. Así es, y perdón que te interrumpa, es como ya habíamos mencionado, esos son electos por la misma Corte de Justicia, ya que como ya había mencionado, no existen partidos políticos en la Suprema Corte de Justicia, valga la redundancia. Así es. Bueno, uno de los requisitos para formar parte de este equipo es ser ciudadano mexicano por nacimiento y obviamente poder ejercer tus derechos políticos y civiles. Tener por lo menos 35 años de edad cumplidos el día de la designación, o sea, no puedes ser menor de 35 años de edad. Poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años un título profesional de licenciado en Derecho expedido por una autoridad o una institución legalmente facultada para ello. Tienes que ser estrictamente abogado para poder desempeñar este cargo. Otro de los requisitos es tener una buena reputación y no haber sido condenado a delitos de pena corporal por más de un año, en los cuales destacan lo que es el robo, el fraude, la fiscalización, el abuso de la confianza o otros semejantes hirientes a la buena fama y al concepto del orden público para poder desempeñar este cargo. Otro de los requisitos es haber residido en el país durante por lo menos 2 años anteriores al día de la designación. Y uno de los últimos es no haber sido secretario de Estado, jefe de un departamento administrativo del Procurador General de la República o de la Justicia del Distrito Federal. Senador, tampoco pudiese haber sido diputado federal, ni gobernador de algún estado de la República o jefe del Distrito Federal en su caso, durante un año previo al nombramiento. Y por último, las acciones que son inconstitucionalmente son uno de los medios que hasta hoy en México permiten al Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacer una declaración general de la constitucionalidad de algún precepto.